De entre miles y miles de personas, Él nos eligió a nosotros y lo hizo en Cristo. Después que Dios nos eligió, nos predestinó. La palabra griega traducida predestinar también puede traducirse como marcar de antemano. Dios nos puso una marca después que nos eligió. Él puso una marca en usted y una marca en mí. ¡Aleluya! Los seres humanos no pueden ver esta marca, pero los ángeles sí lo ven. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La revelación más elevada del Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Efesios. En este libro, el apóstol Pablo revela el propósito eterno de Dios y cómo nosotros, los miembros del cuerpo, somos necesarios para que este propósito se lleve a cabo. Para poder explicar este pensamiento divino, Pablo utiliza un lenguaje maravilloso y divino. Por ejemplo, en Efesios 1, del 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos. La economía de Dios consiste en Cristo y la Iglesia. Al considerar la economía de Dios, según se revela en el libro de Efesios, debemos orar para que el Señor nos dé un cielo despejado y abierto. Si hemos de conocer la economía de Dios, no solo debemos conocer el libro de Efesios, sino también palpar la realidad contenida en él. A nosotros no solo nos interesa el conocimiento, lo que más nos importa es la realidad. La realidad contenida en el libro de Efesios es la economía de Dios, cuyo centro es Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, en el día de hoy disfrutaremos el lenguaje celestial que Pablo utiliza en un mensaje titulado La economía de Dios, Cristo y la Iglesia. Nos acompaña entonces Guido Olivares para comentar junto a nosotros este estudio vida del libro de Efesios. Bienvenido, Guido. Muchas gracias por haberme invitado. Guido, en el mensaje de hoy veremos el lenguaje celestial y maravilloso que Pablo usa en el libro de Efesios. La primera palabra en la cual nos enfocaremos es economía. Yo creo que la mayoría de las personas no están acostumbradas a escuchar esta palabra en el contexto de la Biblia, aunque se menciona en muchas partes. Esta palabra proviene de la palabra griega oikonomía. Esta es una palabra compuesta de dos: oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Y esto se traduce entonces como economía. ¿Nos podría usted explicar de qué estamos hablando? Esto no tiene nada que ver con dinero, ¿verdad? No, esto no tiene nada que ver con dinero. Es muy importante que expliquemos el significado de la palabra economía, ya que todo el libro de Efesios tiene que ver con la economía de Dios, es decir, con la manera como Él lleva a cabo su plan. Dios tiene un plan, un propósito, y también tiene una manera de llevarlo a cabo. Para nosotros, la manera en que Dios lleva a cabo su plan es algo misteriosa. Por eso necesitamos la revelación que Pablo recibió. La economía de Dios no se refiere a dinero, sino a la manera como Él lleva a cabo su propósito. Algunas traducciones de la Biblia no utilizan la palabra economía, sino otros términos tales como mayordomía, administración o impartición. Y todos provienen de la misma palabra griega
oikonomía, que literalmente significa administración doméstica o impartición doméstica. En Efesios 1 se menciona esta palabra una vez, en el versículo 10, y en Efesios capítulo 3 se menciona esta palabra otras 2 veces. En Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta palabra mayordomía es la misma palabra griega economía. Luego, en el versículo 9 del capítulo 3 dice, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Según este contexto, la economía de Dios se relaciona con el plan eterno de Dios. Escuchemos ahora a Witness Lee. What is the reality in this book? ¿Cuál es la realidad en este libro? That is God's economy. La realidad es la economía de Dios. God's economy is Christ with the church. La realidad es la economía de Dios, cuyo centro es Cristo y la iglesia. We are for the reality. Nosotros estamos aquí en pro de la realidad de la economía de Dios. Muchos de ustedes nunca habían visto la palabra economía en el texto de la Biblia. Sin embargo, debemos saber que la palabra economía se usa en forma fuerte 3 veces en el libro de Efesios. Su equivalente en el griego es oikonomía, la cual tiene la connotación de administración, de arreglo, o mayordomía e impartición. En este sentido, su significado principal es distribución o impartición. ¿Qué es lo que se distribuye o qué es lo que se imparte? La economía de Dios consiste en que Dios se imparte a sí mismo en sus escogidos. Dios no nos imparte nada que no sea Él mismo. Por tanto, su economía consiste en impartirse a sí mismo en sus escogidos. Hallelujah. We are His chosen ones. ¡Aleluya! Nosotros somos sus escogidos. And God Así que la economía de Dios es impartirse Dios en nosotros, por lo que la economía de Dios está totalmente involucrada con Cristo y la iglesia. Guido, este ha sido un segmento muy corto, pero muy lleno de contenido. Frecuentemente, el hermano Lee usaba un ejemplo para ayudar a explicar el significado de la palabra economía. Antiguamente, existían los mayordomos, que eran los que administraban las casas de las personas ricas. ¿Podría usted continuar con este ejemplo? Claro, Víctor. Yo escuché muchas veces este ejemplo. Hace mucho tiempo atrás, las grandes familias que poseían muchas riquezas materiales tenían un mayordomo. Esta era una persona que se encargaba de distribuir las riquezas materiales a todos los miembros de la familia. En Efesios, la palabra economía se refiere a la manera en que Dios lleva a cabo su plan. El plan de Dios consiste en impartirse a sí mismo en sus escogidos. En el libro de Génesis vemos que Dios creó al hombre con la intención de impartirse en él. Sin embargo, Satanás vino y dañó al hombre, pero solo temporalmente. Luego vino Cristo para destruir al diablo y para redimir al hombre. De este modo, Dios pudo dar continuación al deseo de su corazón, a su beneplácito, o sea, el impartirse a sí mismo en el hombre. En el ejemplo, usted mencionó que el mayordomo era el que distribuía las riquezas de las familias ricas a los miembros de la familia. En Efesios 3:8, Pablo dice que a él le fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es exactamente lo que Dios imparte en nosotros conforme a su plan. La economía de Dios hoy día consiste en la impartición
de las inescrutables riquezas de Cristo a todos nosotros. Según el libro de Efesios, nosotros somos los que recibimos estas riquezas que son impartidas en Cristo. ¿Qué le parece esto? Es muy importante que conozcamos claramente el significado de la palabra economía. Si no, pensaremos que el propósito de Dios es hacernos personas buenas y mejorar nuestra conducta. Pero no es así. El propósito eterno de Dios es impartirse en nosotros. En el libro de Efesios también hay otras palabras que son muy importantes, tales como voluntad, beneplácito, propósito, consejo y misterio. En Efesios 1, del 9 al 11, Pablo usa casi todas estas palabras. Dice así la Escritura: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Es muy interesante ver cómo en este párrafo tan corto Pablo menciona una cantidad de palabras que corresponden al lenguaje celestial que nos explica y describe el deseo del corazón de Dios. Bien, continuemos el estudio vida con Winnesley. In this book, En este libro you do have a number of great terms used several times. tenemos otros términos importantes que se usan muchas veces. Just in 10 verses. En el capítulo 1, Pablo menciona la voluntad de Dios en 3 ocasiones. El beneplácito de su voluntad, el misterio de su voluntad y el consejo de su voluntad. Dios tiene una economía porque tiene una voluntad. Otro término importante es el término beneplácito, que se usa 2 veces. Beneplácito es algo que hace feliz a Dios. En términos humanos, el beneplácito de Dios es aquello que le agrada. No piensen que el término beneplácito es insignificante. Al contrario, es un término muy importante en Efesios. La palabra propósito se usa 3 veces. Dios tiene un propósito. El propósito eterno de Dios es el propósito de los siglos, el plan que Dios hizo en la eternidad pasada. En este sentido, la palabra propósito equivale a la palabra plan. Dios tiene un plan, y debido a que Él tiene una voluntad, un beneplácito y una economía, conforme a su economía, Él hizo un plan, un propósito. Luego tenemos la palabra consejo. Pablo usa esta palabra una vez en Efesios 1:11, donde dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Cuando Dios creó al hombre, la deidad celebró una conferencia. ¿Con quién? Consigo mismo. Por eso en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios llevó a cabo un consejo consigo mismo, y este consejo está relacionado con su voluntad, la que se menciona 3 veces. Y finalmente, Efesios también habla de la palabra misterio. Dios quiere que todos conozcan la economía de este misterio. Dios es un misterio, y Cristo, la corporificación de Dios, que lo expresa a Él, es el misterio de Dios. Cristo también es un misterio, y la iglesia, el cuerpo de Cristo que lo expresa a Él, es el misterio de Cristo. No se olviden de estas grandes palabras cruciales: la voluntad de Dios, su beneplácito, su propósito o plan, su consejo y el misterio de Dios. Todas las palabras tienen algún significado, y en especial las palabras escritas en la Biblia. Cada palabra que se mencionó en el segmento anterior tiene un significado específico que se relaciona con la revelación divina. Por ello, quiero enfatizar
que necesitamos poner la debida atención a estas palabras. ¿Qué tal si usted continúa comentándonos sobre esto, Guido? Realmente debemos poner mucha atención a todas estas palabras cruciales en Efesios. Es muy común que leamos la Biblia y le demos un significado común a las palabras, ya que solo ejercitamos nuestra sabiduría o conocimiento natural. Me gustaría hablar un poco acerca de la palabra misterio. En Efesios 3:9, Pablo habla de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio. El misterio de Dios es su propósito escondido, el cual consiste en impartirse en sus escogidos. Por eso existe la economía o dispensación del misterio de Dios. Este misterio estaba escondido en Dios desde los siglos, es decir, desde la eternidad y a lo largo de todas las eras pasadas. Pero ahora ha sido revelado a los creyentes neotestamentarios. La intención de Dios es darnos a conocer la economía de su misterio. En el último segmento de hoy veremos la manera en que Dios cumple su economía. Puesto que la economía de Dios consiste en Cristo y la Iglesia, debemos ver cómo Él lleva a cabo dicha economía y cómo la cumple. Y oramos que el Señor nos abra los cielos y podamos entender claramente cómo se lleva a cabo este proceso. Escuchemos una vez más a Witness Lee, quien nos hablará de la secuencia en que Dios lleva a cabo y realiza su economía. Adelante. Let's go on. Vamos a avanzar. A little in details. Veamos algunos detalles. How God carried out and still carrying out His economy ¿Cómo Dios lleva a cabo su economía? after His counsel. Después que Dios llevó a cabo su consejo, Él hizo una elección. En la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, Dios lo eligió a usted. ¡Aleluya! De entre miles y miles de personas, Él nos eligió a nosotros. Y lo hizo en Cristo. Después que Dios nos eligió, nos predestinó. La palabra griega traducida predestinar también puede traducirse como marcar de antemano. Dios nos puso una marca después que nos eligió. Él puso una marca en usted y una marca en mí. ¡Aleluya! Los seres humanos no pueden ver esta marca, pero los ángeles sí lo ven. Los demonios y Satanás sí pueden ver esta marca. Bueno, primero Dios nos escogió y luego nos marcó de antemano. Después de que Dios nos marcó, nos predestinó. Él lleva a cabo la redención. Nosotros fuimos escogidos y predestinados, pero después de haber sido creados, caímos. Por tanto, necesitamos la redención que Dios lleva a cabo en Cristo mediante su sangre. La redención no tiene como fin nuestra salvación individual y personal, sino que su fin es la iglesia. Por consiguiente, la iglesia es el objetivo por el cual fuimos elegidos, predestinados y redimidos. El cuarto paso que Dios lleva a cabo es la salvación. Pablo menciona la salvación en Efesios 2, 5 y 8. En estos versículos, él habla en plural. Nunca usa el sujeto en singular, lo cual significa que la salvación es corporativa. Nosotros, el cuerpo de Cristo, hemos sido salvos. Nosotros no fuimos salvos como individuos, sino como una entidad corporativa. Los hijos de Israel en el Antiguo Testamento no fueron salvos de la tiranía egipcia uno por uno, sino que toda la nación de Israel fue salva al mismo tiempo. Aunque cada uno de los israelitas experimentó y disfrutó la salvación individual y personalmente, todos ellos fueron salvos corporativamente al mismo tiempo. Y esto muestra que más que individuos, la salvación es para la iglesia. Después de la salvación, Pablo habla de la santificación en Efesios 5, la cual es otro paso adicional en el cumplimiento de la economía de Dios. Este es un proceso que efectúa un cambio en nuestra posición, como también en nuestra manera de ser.
Y luego hay otro paso, que es el crecimiento. Debemos crecer en todo en Cristo, quien es la cabeza, hasta que lleguemos a la medida de un hombre de plena madurez. Y junto con el crecimiento está la edificación. En Efesios 2:22, Pablo dice que somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros fuimos, pues, elegidos, predestinados, redimidos y salvos. Y ahora estamos siendo santificados y estamos creciendo gradualmente en Cristo. A medida que crecemos, somos edificados como el cuerpo de Cristo. Estos son los pasos que Dios toma para llevar a cabo su economía y que son revelados en el libro de Efesios. Guido, se nos acaba de dar un paseo, una gira especial por el libro de Efesios. En este segmento anterior conté 7 pasos que Dios lleva a cabo para cumplir su economía. Y estos pasos son maravillosos. ¿Qué le parece? Sí, son 7 pasos maravillosos. Dios en su sabiduría y consejo nos eligió en la eternidad pasada. Todos debemos darle gracias al Señor por su eterna elección, por habernos escogido en la eternidad pasada. Luego, Dios nos predestinó. Todos debemos estar conscientes de que Dios nos marcó de antemano con miras al cumplimiento de su economía. Hemos sido marcados de antemano para participar de la economía de Dios. Después que Dios nos creó, caímos y por eso se hizo necesaria la redención. Dios nos redimió corporativamente por medio de la sangre de Cristo. El siguiente paso fue la salvación, que como vimos es algo corporativo, es decir, con miras al cuerpo de Cristo. Luego viene el paso de la santificación y después viene el crecimiento y finalmente la edificación. La intención de Dios es tener un cuerpo compuesto de muchas personas que puedan heredar todo lo que Él es. En Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué es una vid? Pues básicamente un tronco con muchas ramas o pámpanos. El Hijo es la vid verdadera con sus pámpanos, que son aquellos que creen en Él. El Padre, al cultivar al Hijo, se forja a sí mismo con todas sus riquezas en esta vid. Al final, la vid expresa al Padre por medio de los pámpanos de una forma corporativa. Esta es la economía que el Padre tiene en el universo. La economía de Dios consiste en la vid y los pámpanos, es decir, Cristo y la iglesia. La intención de Dios es cuidar la vid y los pámpanos, de modo que como tales crezcamos y alcancemos la madurez. Amén. Todo esto es maravilloso. Que el Señor nos bendiga y nos conceda una clara visión de su economía. Gracias, Guido, por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado de nuevo a este programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee, y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.